¿Me escuchan ahí? Sí. Ah, creo que... Bueno, ahí un poco presentábamos, un poco para en sociedad, el tema de la cátedra libre, sintéticamente, uno de los materiales que por ahí pudimos compilar. Es difícil contar toda la historia de esta cátedra, cómo se inició, más que todo por ahí los que la iniciamos hace muchos años. eh, Nació por una cuestión de las con una actitud y una actividad política, porque los derechos humanos no solamente son conceptos, leyes, sino es un marco ideológico, una lucha y debate de ideas, y también es una acción política. Y dentro de la acción política, como decía Valeria, también entra las organizaciones sociales. Y dentro de las organizaciones sociales entra una organización social que desde mi punto de vista prácticamente la tenemos impregnada. De hecho, anoche yo estaba participando con vecinos y vecinas y se empieza a dar este interjuego de las necesidades de un barrio, de un espacio social, ¿no? Que es el barrio. Por eso es importante, nosotros creíamos que era importante y pertinente articular estos dos ejes, por un lado el vecinalismo y por el otro lado los derechos humanos. Y esta palabra de derechos humanos, que hace muchos años cuando empezábamos, muy tibiamente y muy tímidamente, nos costaba mucho decirlo. Por ignorancia, por experiencia de nuestra historia argentina, nos fuimos dando cuenta que sí había los derechos humanos, pero teníamos una cultura de violación sistemática de los derechos humanos. Empezamos a buscar registro, a trabajar la desmemoria, este concepto que muchas veces por ahí no es tan académico, pero es importante que en derechos humanos hablemos de desmemoria o memoria activa, que no es una memoria mecánica, que siempre hay que ir al pasado para ver cómo estamos en el presente y cómo nos proyectamos en ese devenir. Para pasarla. Y como decía, estos derechos humanos están conformados por dos palabras, derechos y humanos, pero si nosotros no tenemos en claro qué son los derechos, menos lo podemos ejercer. ¿Sí? Recién estábamos escuchando con mi compañera atentamente una disertación, un panel, y iba agendando algunos ejes que los vecinos, en este caso un joven, y después había otra persona también, pero hablaban mucho de la participación, de la necesidad de la juventud de participar, de no ser meros, en este caso, meros espectadores, sino protagonistas. Y en este protagonismo, y en esta necesidad de participación y de generar el tema de la expresión, fíjense cómo el joven utilizaba con énfasis el tema de la necesidad y de expresarse, ¿no? Y de participar. Participar, tomar parte de una comunidad, o sea, una común unidad o una unión vecinal. Un espacio que termina encontrando a los jóvenes, pero también a los adultos mayores, pero a las mujeres, a las niñeces, a los pueblos migrantes, ¿sí? Fíjense todo en los grupos sociales que de una u otra manera se van integrando en este espacio, comunidad vital de un barrio en este caso. Digo como para que no suene tan técnico el tema de los derechos, porque los abogados solemos ser técnicos, ¿sí? Y acá lo más importante es que por ahí haya
un ida y vuelta y que entendamos más o menos qué hablamos de cuando hablamos de derechos humanos. O sea, por un lado, la palabra derecho implica derecho, es recto, directo, ¿sí? Pero también fuimos descubriendo con la cátedra que derecho tenía un dispositivo de poder. O sea, podemos definir los derechos humanos también como un contrapoder hacia, en este otro sujeto que sería un Estado. O sea, una comunidad políticamente organizada representada por un gobierno y por distintos dispositivos, como el Poder Ejecutivo, encabeza un presidente, el Poder Legislativo, el que produce leyes, y el Poder Judicial, el que es un órgano que genera unas decisiones de las controversias que se van suscitando en una dinámica social. Entonces, en el plano jurídico se asocia al derecho de las personas, derecho como poder o facultad también, porque de una u otra manera nosotros estamos ejerciendo una facultad de reunirnos pacíficamente. Entonces, si viene una fuerza de seguridad, nosotros tenemos que defender ese derecho que de una u otra manera es un derecho de tipo adquirido. ¿Y por qué es un derecho de tipo adquirido? Porque está en la Constitución Nacional, en nuestro sistema, vamos a denominar un sistema doméstico en contraposición a esta palabra derechos humanos, que es un sistema de carácter de tipo internacional. Y en el plano político, a la participación o representación. Por eso el Estado, de una u otra manera, es considerado como una rex pública, una rex. La palabra rex es una palabra latina que es la cosa pública, la cosa de todo y de todas. Es como una torta donde tenemos que repartirnos en parte igual, en plano de igualdad. Que después vamos a hablar un poquitito de qué tipo de igualdad hablamos, porque a veces en la Constitución Nacional habla de este tipo de igualdad, pero una igualdad de tipo formal. Y los derechos humanos también traen un tipo de igualdad, pero una igualdad a través de las diferencias. Volvamos al tema de la unión vecinal. En la unión vecinal dijimos, pueblos migrantes, mujeres, niñeces, jóvenes, personas con discapacidad. Son diferentes, pero valen igual dentro del marco de los derechos humanos. Y esto vamos a encontrar un documento que es esencial más adelante. Y en el plano sociológico, a la integración o exclusión. Acá se daba en este discurso del joven el tema, una suerte de la lucha por la integración, por la inclusión social. ¿Sí? Y en el plano histórico, generalmente, ¿quiénes han quedado excluidos o rezagados en esta gran torta, en esta red pública? Han sido precisamente las mujeres, los pueblos originarios, los pueblos migrantes, las niñeces, los jóvenes. Y acoto una palabra que me agendé ahí: los jóvenes somos el presente. Fíjense cómo dijo el joven: somos el presente, somos hoy. Como decía Gabriela Mistral, hoy se están cociendo los huesos nuestros, no mañana. Y eso tiene que ver mucho con que el niño, la niña o el adolescente ha sido el último comensal de ingresar a la mesa de la ciudadanía universal. A mí me gusta decir muy románticamente a la mesa de la ciudadanía universal, porque fueron los niños de una u otra manera, o las niñas y los adolescentes, que generaron un debate positivo internacional y lograron esta convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde consagra por vez primera el derecho a expresarse y a opinar. Ya no más dádiva, ya no más los locos bajitos, ¿sí? Los chiquititos, los hitos, ¿sí? Sino un niño, una niña y un adolescente como sujeto pleno derecho. Y ahí entra también a ese caballo de la ciudadanía, al galope de la ciudadanía, el tema de la juventud. Ya no quiere ser menos protagonista. Y ahí tomo una frase de nuestra querida Nora Cortiñas, que nos ha dejado hace muy poco tiempo, amiga también, que hemos marchado tanto en Buenos Aires como en Comodoro Rivadavia por luchas de violación a los derechos humanos, que nos decía: es muy triste ver, decía Norita, la vida como espectador, ver pasar la vida como espectador. Sean protagonistas, participen, decía Norita. Y Norita Cortiña decía: ¿y dónde está la participación?
La participación está en un club de fútbol, la participación está en un club deportivo, la participación está en la unión vecinal. Y ahí estamos haciendo de una u otra manera, que también lo dijo el joven, una participación de tipo política también, luchando contra esta estructura que es el Estado, para poder hacer efectivos estos derechos, ¿no? Y esta efectividad de los derechos humanos también es un principio de derechos humanos, que inclusive la Convención sobre los Derechos de los Niños habla en el artículo 4 de remover los obstáculos administrativos, legislativos, políticos, para que la niñez pueda hacerse presente en el mundo presente con sus derechos. Entonces, este tipo de participación de ciudadanía se logra a partir de un Estado, pero no cualquier tipo de Estado. Y no cualquier tipo de Estado, en este caso un Estado de Derecho, porque es una concepción de tipo de principio del siglo, sino un Estado social de derecho o un Estado constitucional de derecho. Aquel Estado que se compromete y se obliga a hacer efectivo todo y cada uno de los derechos de todos y todas sus habitantes. Y acá, dentro de este concepto de ciudadanía, entramos en una ciudadanía de tipo más amplia, porque a partir del primer documento que reconoce los derechos humanos, y en ese esquema y en ese contexto, los derechos humanos, antes de la Declaración Universal, esta palabra no existía. Fíjense que en el contexto internacional partimos de un derecho de cosificación a un derecho de humanización. A partir de ahí, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si entendemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de una u otra manera, termina siendo el núcleo duro de la ciudadanía, y donde nos trae un concepto que es la dignidad humana. Yo siempre digo que los derechos humanos, el avión de los derechos humanos, la dignidad humana es como la caja negra. Fíjense que si no tiene la caja negra, no puede volar. Ahí están todos los registros en la dignidad humana. Y ustedes me preguntarán, Roberto, ¿pero qué es la dignidad humana? Y la dignidad humana viene de dignidad. ¿Y dignidad qué es? Dignita. ¿Y qué es dignita? Es querer lo mejor para uno mismo, para su comunidad. Fíjense que conscientemente, el joven cuando estaba disertando, y bien, él ponía énfasis, quería al otro. Ese concepto que más allá de solidaridad y cooperación, encierra ese dispositivo de la caja negra de la dignidad humana. Entonces, y dentro de esa dignidad humana, emerge el ser humano como sujeto de derecho, en esta declaración. A partir de ahí aparece la ciudadanía universal. ¿Dónde aparece la ciudadanía universal? En el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos. Fíjense qué palabra tan sabia que dice, todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos. Y ahí consagra dos principios más, el principio de la igualdad y el principio de la no discriminación. La igualdad en la diferencia, y genera una ruptura jurídica y filosófica tan profunda a las constituciones formales e históricas, que le genera una crisis. Porque en la Constitución Nacional reconocemos que hay una igualdad formal, pero no hay una igualdad a través de las diferencias. Entonces Argentina en el 94, y esto también nos enseñó Norita Cortiña con el colectivo de derechos humanos, estratégicamente las organizaciones de derechos humanos hemos colocado este artículo 75, inciso 22, para ponerle un corset a este Estado de antaño, este Estado de raigambre absolutista, monárquica, que de una u otra manera los derechos humanos pasan a limitar el poder punitivo del Estado. Fíjense en este contexto actual, los jubilados son apaleados, son las mujeres, los pueblos originarios son avasallados en sus derechos ancestrales, las niñeces que prácticamente no son tenidas en cuenta, bueno, caso Logan, ¿no? Todo lo que implica ese armazón de un delito transnacional, de la cual también estoy produciendo un trabajo que ya se ha enviado a la red de abogados de derechos humanos para analizar
algo que yo vengo viendo de hace muchos años, desde los 90, que las terminologías no son neutras. No es lo mismo decir niño que niña, pero no es lo mismo decir niño o niña que menor. Y no es lo mismo de decir los locos bajitos o los locos menos bajitos. Ni son locos ni son bajitos. Son diferentes y valen igual en dignidad y en derecho. Entonces, la noción de derechos humanos, que es importante que nosotros como cátedra tiene que quedar en claro en este encuentro de vecinalistas, es que los derechos humanos se corresponden con la afirmación de la persona frente al Estado. Pero si no estuviera el Estado, pregunto, ¿igual tendríamos derechos humanos? Sí, porque no depende del Estado. Por el solo hecho de serlo, dice el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Níquel, por el solo hecho de ser humano, uno es portador de esos derechos. Si el Estado los reconoce, bien, pero el Estado, después vamos a ver, hay un fallo muy famoso, el primer fallo de desaparición forzada de personas, que es el caso Velázquez Rodríguez, que habla de el rol del Estado o de las obligaciones del Estado, que es remover, proteger, asegurar, hacer efectivo cada uno de todos los derechos humanos en estos 30 artículos que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. Esto lo dice el doctor Pedro Níquel. Ahora sí, eso querida. Bueno, por ahí Valeria igual va a hablar de un poco de empoderamiento, esta palabra, una terminología que viene de la corriente de la criminología crítica, porque el positivismo jurídico nos hizo mucho daño a nosotros en nuestro país, porque importó ideas de Europa, como Ferri, Garófalo, criminólogo italiano, que inclusive hasta estos señores llegaban a medir los cráneos y decían que, bueno, que cuando a nuestros pueblos originarios directamente no entraban en la estructura de civilización, como ellos querían en tema del concepto europeísta. Bueno, todas estas ideas fueron introducidas en este positivismo jurídico, criminológico, y refuerza todo lo que es la masa de excluidos, no solamente a los pueblos originarios, a las mujeres, a los menores, entre comillas, ¿no? Menor pobre delincuente, a los pueblos migrantes. En definitiva, de una u otra manera, como gusta decir al criminólogo Alexandro Barata, con la teoría del Lynch, del etiquetamiento social, antes de ser peligroso, uno etiqueta a alguien. Si es gordo, porque es gordo. Si es flaco, porque es flaco. Si es negro, porque es negro. Y después le ponemos el mote de peligroso. Como actualmente los jubilados son peligrosos. Y podríamos decir que este empoderamiento, este empowerment, que lo que estamos haciendo es transmitir información, experiencia, tiene que ver con ese valor agregado, ¿no? Y ese valor agregado sería el empoderamiento, y el empoderamiento en las organizaciones, en las uniones vecinales. A eso quería llegar. El brindarle conocimiento, herramientas, mecanismos, a través de esta experiencia de exigibilidad. Después vamos a ver cuál es el rol del vecinalismo, a eso voy un poco a finalizar. El rol que tienen ustedes, que son importantísimos a la hora, no solamente de la democracia participativa, a la hora de exigir cada uno de todos estos derechos humanos que en la Declaración Universal del año 1948 y después, a posteriori, en el año 1985 se introduce la Convención Americana de Derechos Humanos, más románticamente Pacto de San José de Costa Rica, y en el 94 se da la reforma constitucional, se introduce el artículo 75 y inciso 22 con 13 tratados de derechos humanos, 11 tratados de derechos humanos y un artículo medular que tiene que ver con las acciones positivas, el artículo 75 inciso 23, en la niñez, en las mujeres y en la ancianidad. Acciones positivas. Ahora sí. Entonces el concepto de empoderamiento posee diferentes significados, tanto en el área psicosocial o, como decía, en la criminología moderna que me había anticipado. El proceso o mecanismo a través de las cuales las personas, organizaciones o comunidades adquieren control o dominio, y yo diría conciencia de derecho.
porque toman conciencia de derecho, entonces se empoderan y la mujer dice, yo tengo poder, tengo derecho a ser tratada dignamente. ¿Por quién? Por mi pareja, por las políticas públicas, etcétera. La niñez pasa exactamente lo mismo y la juventud dice, tengo derecho a hacerme presente en la vida de la comunidad. ¿Cómo? Participando. Y fíjense qué maravilloso funciona el derecho, que la juventud y los adultos mayores terminando compartiendo un juego del truco, un juego recreativo, que de una u otra manera pudieron integrarse en este esquema. Fíjense qué maravilloso lo que ha hecho, y anotando todo lo que rápidamente para esta charla. Entonces, y a la ética de la intervención, ¿no? Esta ética, porque los derechos humanos también tienen una ética. ¿Y qué es la ética? Los derechos humanos no pueden regular todo. Hay algo que tiene que nacer de uno mismo. Esta cuestión de bondad, de solidaridad, de no pensarlo como si fuera un excluido, un marginal, o desde el sentimiento de la benevolencia, esto que tanto ha hecho la comunidad también, tanto ha hecho mal la comunidad, la benevolencia, la beneficencia, porque ser ciudadano es totalmente diferente. Tiene que tener su derecho porque lo tiene que ejercer, nada más. La otra, por favor. Entonces potencializamos capacidades o instalamos capacidades, y en estos grupos se busca que se reconozcan estos derechos, ¿no? Estos derechos humanos. No puedo ejercer, esto es muy importante, no puedo ejercer algo que no conozco. Por eso es importante la universidad y esta cátedra de derechos humanos. Porque nosotros salimos a las calles, venimos de la marcha de los jubilados del otro día, que estuvimos ahí y la cátedra, y ya nos reconocen, y estamos con el pueblo, y vamos en el académico, pero no puedo ejercer algo que no conozco. O sea, no puedo ejercer estos derechos humanos si yo no los conozco, y ver quiénes son los responsables de estos derechos humanos, que lo vamos a ver dentro de poco. Entonces, los ejes centrales serían de este empoderamiento, de la potenciación, la autodeterminación personal. Yo tengo derecho, tengo el poder también, y el fortalecimiento, la participación de tipo democrática. ¿Cómo? Participando de esta torta que es el Estado. Y ahí aparece, la inclusión, la participación, la capacidad de organización, participación y sociedad civil. Y ahí entran las uniones vecinales como estructura de las organizaciones de la sociedad civil. La vida social se realiza básicamente en grupos, ya sea en la familia, en la escuela, en el barrio, ¿no? Un autor, Cooley, en su obra La organización social, que clasifica a la misma en grupos primarios, que son la familia, también la unión vecinal, porque son grupos de cercanía, el vecino es el que está cerca de uno, el que está a mano. Y un poco para parar la pelota, como en la jerga futbolística, en la cultura futbolera, ¿qué teníamos entre nosotros? Ciudadanía y derechos humanos, participación, Estado, organización política, democracia representativa y democracia participativa. Las democracias participativas, la que nosotros adherimos como cátedra, participar en las marchas, con los documentos, expresarnos con una idea política hacia el Estado, crítica, ¿desde qué marco? Desde el marco de los derechos humanos, desde la dignidad del ser humano. La ciudadanía, el empoderamiento, transmitirla al pueblo, esto que también ustedes lo conocen con el pedagogo brasilero Paulo Freire, acompañar al pueblo, estar al lado del pueblo, como dice nuestro querido Premio Nobel de la Paz, el cual también ha sido el cobijador de esta cátedra de derechos humanos, Pérez Esquivel, ¿sí? Caminar junto al pueblo. Participación y sociedad civil, corresponsabilidad. Y acá paremos un poco también la pelota. Y vecinalismo y rol ciudadano. Entonces, tenemos derecho por un lado, dijimos poder, contrapoder de los derechos humanos. Ahora, ¿quién es el que se tiene que hacer cargo?
¿quién se tiene que hacer responsable? Entonces esta palabra muy técnica, que es responsabilidad, ¿qué significa etimológicamente responsabilidad? Responder. ¿Quién se hace cargo de estos derechos humanos? El primer garante, en dar la seguridad jurídica y la protección y hacer efectivo cada uno de todos los derechos humanos le compete a los estados. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué saca esa deducción? Porque Roberto habló recién de los 11 tratados, y en los 11 tratados que yo he leído y que hemos leído, en todo dice, es obligación del Estado. Al Estado le compete tacto. Fíjense que el común denominador es el Estado. Esta comunidad políticamente organizada, representada por un jefe político, por un gobierno, por un poder legislativo y un poder judicial. La idea de que los derechos que fueron reconocidos en la declaración, la cual hablé, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entrañaban una protección y obligación por parte del Estado. A esta idea le vamos a denominar responsabilidad restringida jurídicamente. ¿Dónde nace el tema de la responsabilidad, el tema de los derechos? En el preámbulo de la Declaración Universal. No dice, no es cualquier tipo de protección, habla de la protección de los derechos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque los protegen las leyes, pero desde una idea amplia, siempre decimos de la cátedra que los derechos humanos son más que leyes. ¿Sí? Son mucho más que leyes. Y esta corresponsabilidad, que es un tipo de responsabilidad ampliada, en el Pacto de San José de Costa Rica habla de que el Estado, pero también hay otros actores que sin ser el Estado son responsables, y ahí entran en tema las uniones vecinales. El Estado, la familia y la sociedad civil en este caso, o las uniones vecinales. Y el término vecino se define a una persona de cercanía. Nosotros podemos ser vecinos, ¿sí? En este espacio. Nos transformamos en esa persona cercana, porque si tengo que pedir ayuda o una solidaridad, automáticamente tengo que acudir al que está al lado. Generalmente en la misma casa, en el mismo edificio, calle o comunidad. Los vecinos comparten siempre un mismo espacio de tipo geográfico y a menudo tienen interacciones entre sí. Como anoche terminamos en una rueda de vecinos hablando de la necesidad del barrio, de la accesibilidad, de los perros, de la seguridad. El significado de vecino puede variar dependiendo también del contexto. Contexto geográfico, social, figurado, ¿sí? Pueden ser personas que viven en la misma casa, también el vecino, personas que viven en la misma calle, en la misma cuadra. Juancito está haciendo mucho ruido, ya estás pensando en el vecino, pero que está haciendo mucho ruido. Personas que viven en la misma, personas que comparten un espacio en común, o un jardín, o un patio. Vecino, no larguen los perros a la calle. Los que yo escucho por ahí en las redes de WhatsApp, que hoy se genera también un tipo de participación de tipo virtual, ¿no? El vecinalismo se refiere a la relación entre vecinos, vecinas y la convivencia en una comunidad. En el contexto de los derechos humanos, el vecinalismo puede tener implicaciones importantes en el derecho a la privacidad, el respeto por el espacio personal, ¿sí? Derecho a la seguridad, pero no cualquier tipo de seguridad. Desde la lógica de los derechos humanos hablamos de seguridad humana. Cuando hablamos de seguridad humana en un barrio, que haya buen alumbrado público es pensar en la seguridad desde los derechos humanos. Desde la accesibilidad de las calles que puedan estar bien, o si no están asfaltadas, que pueden estar bien emparejadas con ripio para hacer excesivos los dispositivos de seguridad, policía, ambulancia, bombero, etcétera, etcétera. Seguridad alimentaria, por ejemplo, fíjense, y no tiene mucho que ver con otro tipo de seguridad que vemos reflejado en los medios masivos de comunicación. Derecho a la igualdad, esto ya lo dijimos en el artículo 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derecho. Todos los seres humanos, sin distinción, dice también la Declaración, de raza, color, ideas políticas, creencias. Fíjense todos los elementos que nos hacen diferentes, pero que valemos igual. Somos diferentes, pero valemos igual.
derecho a la protección del medio ambiente, derecho a la convivencia pacífica. Hablaba el joven hoy de la mediación, y digo, mediación, resolución pacífica de la controversia. Esa es la lógica de los derechos humanos. Cuando nace la Carta de la ONU, nace en un contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fíjense que los estados, intentando resolver los conflictos a través de la guerra de los 100 años, la Primera Guerra Mundial, donde nace el derecho internacional humanitario, Cruz Roja Internacional, Guerra de Malvinas, Comodoro Rivadavia, el Teatro de Operación Malvinas, cuando estuvo acá el CID, en Comodoro, y fíjense, derecho internacional humanitario a los derechos de los derechos humanos. El derecho a la accesibilidad, persona con movilidad reducida, y derecho a la información. Fíjense que tiene que ver hoy, que está mutando los modos de producción a nivel capitalista, cómo se han colocado en un protagonismo superlativo el tema de este derecho, el derecho a la información y el derecho a la expresión. ¿Sí? Hace una semana estaba leyendo para otra también, que la cátedra tiene que estar participando, en el tema de el derecho a la protesta social en Chubut, que hay mucha represión y nos pidieron que demos una charla, una exposición, y tiene que ver mucho con este derecho a la expresión, ¿no? Consagrado en estos derechos humanos, en este caso el Pacto de San José de Costa Rica. El venezolanismo pues, puede ser un medio para promover y proteger los derechos humanos, porque el rol, ahora lo vamos a ver en la otra Power, es un rol de exigibilidad. Un rol de exigencia, desde el paradigma de los derechos humanos, esto es, desde el patrones de idea, en donde las personas gozan de estos derechos, como dijimos, por el simple hecho de serlo, como dice Pedro Niken, o como dice también Pedro Niken, el último timbre de honor de la humanidad, lo dice Pedro Niken, el último timbre de honor de la humanidad. Por el simple hecho de serlo, lo dice Pedro. Y es deber o obligaciones de los estados el respeto de esos derechos de los vecinos. El primer garante, el primer mecanismo de aseguración jurídica, y no tenemos que tener miedo de hablar de las garantías constitucionales. Yo hace un mes salí en un medio de comunicación porque el gobernador dijo que había muchas garantías. Y yo le respondí al periodista, las garantías no son muchas ni pocas, son garantías, son seguridades jurídicas, son conquistas, porque los derechos humanos son conquistas de los pueblos. Fíjense que atrás de estos derechos humanos hubieron, la Primera Guerra Mundial deben haber muerto 10 millones de personas, y en otros tantos, y millones. Fíjense si las garantías o no son, ni que hablar del tema de las torturas, los tormentos. Fíjense si no es este concepto, no es mucha ni poca, son garantías constitucionales, son seguridades jurídicas. Y es deber del Estado, la familia y la sociedad, pero teniendo en cuenta que el principal garante es el Estado, porque la unión vecinal va a decir, pero yo no puedo alimentar a todas las personas que tienen necesidad alimentaria, pero tengo que hablar de seguridad alimentaria y exigirle políticas públicas al Estado, en este caso a la municipalidad, a la provincia de Santa Cruz, para que genere este mecanismo asegurativo. Claro, ciudadanía ampliada, a las vecinales le cabe el rol de exigencias a los estados. O sea, esta corresponsabilidad, que yo lo aprendí de esta manera, la corresponsabilidad primero es un principio rector de derechos humanos. ¿Qué es un principio rector? Un principio es algo que guía, que suple vacíos legales, que orienta, que ilumina el camino, que es el faro. Cuando estamos perdidos en una situación, miramos un principio de efectividad. Miramos otro principio de la dignidad humana, miramos otro principio, el de la integralidad. Mirar la integralidad, mirar a las situaciones humanas como si fueran un dominó. Fíjense que el dominó tiene muchas piezas, cae una y cae todas. Y el gran problema, la crisis que le trae los derechos humanos a los sistemas judiciales. El otro día leía fallos del sistema judicial. No podemos jerarquizar derechos. Yo le pregunto, ¿es más importante el derecho a la expresión que el derecho a comer? ¿O es más importante el derecho a comer que el derecho a la salud?
¿Cómo pensar en algo arriba y en algo abajo? Esa es la gran ruptura jurídica, filosófica y la gran crisis que ha puesto los derechos humanos hacia los estados como tal, ¿no? Y estos derechos humanos, como dije, han sido constitucionalizados en el artículo 75, 22 y 75, inciso 23 de acciones positivas. Y por último, como me gusta siempre finalizar, que los derechos humanos, en este caso el vecinalismo, puede ser una formidable herramienta para promover y proteger esos derechos humanos, fomentando la convivencia, la cooperación y el respeto mutuo como personas humanas. Y como dice el doctor Gregorio Pérez Barba, dice que los derechos humanos son como un corcho. Por más que nosotros los querramos hundir, siempre van a salir a flote. Por ahí digo, capaz, como he leído en algunas obras pedagógicas, es el grito manso de los pueblos, ¿no? Así que bueno, gracias y lo dejo con mi compañera. Vale. Se desconfiguró todo de nuevo. Bien, bueno, igual vamos a ir, lo voy explicando. Tenemos tiempo para que podamos conversar. Sí. Bueno, hay algunas cuestiones que ya fue desarrollando Roberto, digamos, el compañero de cátedra, yo soy Velázquez Valeria. Bueno, tenemos unos problemas tecnológicos que se desconfigura cada rato el Power, pero bueno, yo les voy comentando, ¿sí? Bueno, que por ahí quería poner un poco más de énfasis en lo que es participación y acciones colectivas, de lo que seguramente muchos los vecinalistas tienen mucho ejercicio y gimnasia, digamos, pero muchas veces hay que ponerlo en palabras, ¿no? Y sentarnos a esto, a reflexionar y a conversar, digamos, sobre lo que está pasando en el contexto actual sobre estos ejes. Mencionar un poco algunas cuestiones que mencionó Roberto y profundizar otras, digamos, para que ustedes se puedan ubicar también algunas herramientas. Tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, digamos, donde van a poder encontrar y profundizar sobre el derecho a la participación y hacer énfasis en esto, la participación como derecho, ¿sí? Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Acá vamos a ir encontrando algunos derechos que nosotros ya conocemos, digamos, y otros que hay que profundizar y detallar más, como el derecho al voto, al sufragio, digamos, el derecho a ejercer cargos públicos, la libertad de expresión que mencionó Roberto, que tiene relación con el derecho a la información, el derecho de rectificación o respuesta, digamos, y el derecho a la asociación política, como decía, el derecho a la reunión, a la manifestación, cuestiones que están en debate en el contexto actual, digamos, y el derecho a la petición. Todos estos derechos vinculados, ¿sí? Por eso hablaba Roberto de la integralidad, ¿sí? Muchas veces, cuando uno de estos derechos es vulnerado, digamos, nosotros hablamos de que todos los derechos son vulnerados, digamos, ¿sí? Porque somos personas integrales, somos comunidades integrales, ¿sí? Algunas cuestiones que por ahí, para profundizar, es la obligación de los estados de garantizar las condiciones necesarias para que se puedan ejercitar estos derechos. Digamos, no basta con conocerlo,
sino que estén las condiciones dadas, ¿sí? En feminismo hablamos de interseccionalidades, ¿no? Estas condiciones, digamos, que muchas veces nos limitan o nos obstaculizan ejercer plenamente nuestros derechos, ¿no? La interseccionalidad tiene que ver con la clase social, con el género, con el sexo, digamos, hay otras interseccionalidades como la edad, digamos, que son limitantes muchas veces a hacer pleno ejercicio de nuestros derechos, ¿sí? Esto ustedes después me van a poder contar un poco más de cómo lo viven en los territorios, digamos, ¿sí? Puedo tener el derecho a la educación, pero si mi colegio está cerrado, no tiene agua, no tiene servicio, si los docentes están de paro porque no tienen sueldos dignos, digamos, no están las condiciones dadas, digamos, para este ejercicio de derecho. Quien tiene la obligación de garantizar todas estas condiciones es el Estado, ¿sí? Como bien decía Roberto, en este marco de corresponsabilidad. Y ahí va entrando un poco el rol del vecinalismo, ¿no? Muchas veces detectando estas problemáticas y estos obstáculos, ¿para qué? Para generar acciones colectivas. Y me parecía importante traer esto y enfatizar las acciones colectivas, digamos, necesarias, porque este contexto amerita que llevemos a cabo acciones colectivas, digamos, en defensa de estos derechos. Y bueno, algunas cuestiones que mencionó Roberto, la participación como derecho humano, digamos, que posibilita esta acción colectiva y la construcción colectiva, digamos, de la comunidad que nosotros queremos, ¿no? De esta sociedad que nosotros apostamos y que queremos que sea más integral, ¿sí? Roberto ya desarrolló un poco de lo que es ciudadanía, ¿sí? Pero acá lo vamos a relacionar más, vamos a vincularlo más a la participación, ¿sí? La ciudadanía como esa participación en la comunidad, con un sentido de pertenencia, creo que lo mencionaban en los conversatorios anteriores, ¿no? Esta construcción de un sentido de pertenencia, de participar en la comunidad, digamos, y de conocer, digamos, cuáles son las necesidades y las problemáticas, digamos. Y acá un poco enfatizar las condiciones en las que estamos actualmente, que son las de desigualdad social, ¿sí? Esto hay que decirlo. Hoy no están todas las condiciones dadas para un ejercicio pleno de la ciudadanía, digamos. Estamos teniendo muchos obstáculos en términos sociales, económicos, digamos, estas limitaciones que van surgiendo del gobierno actual. Y por ahí separar un poco, que me quedaba pensando cuando desarrollaba Roberto, muchas veces se relaciona la participación ciudadana, digamos, con solamente la participación, muchas veces parece partidaria, que también fue mencionado en el conversatorio anterior, ¿no? Entonces, algo que nosotros trabajamos mucho en las clases y en el curso introductorio de Derechos Humanos es poder conceptualizar las palabras, ¿no? Una cuestión es la participación política, que es la que tenemos todos y todas, digamos, y otra es la participación partidaria, ¿sí? Son cuestiones diferentes, digamos, todas hacemos participación política, ¿sí? Entonces muchas veces la comunidad, una persona común le decimos participación política y piensa que yo lo vengo a inscribir al partido, digamos. Digamos, la participación política es mucho más amplia, no tiene que ver solamente con un partido político específico. Y acá, sí, está bien. Un poco de lo que decía Roberto, el empoderamiento, que tiene esto de conceder poder, pero también tiene que ver con tomar el poder, ¿sí? Con la autodeterminación, con la participación y tener a la comunidad como protagonista. La vecinal como representante de esa comunidad, ¿no? ¿Y para qué? Para generar acciones colectivas, ¿para qué? Para generar resistencia en este contexto, digamos, que nos estaba avasallando. Ese contrapoder que nos invita a los derechos humanos a resistir. Vamos a encontrar muchos autores que dicen que todos estos movimientos sociales son los que van, digamos, no solamente históricamente fueron construyendo los derechos. Podemos hablar del movimiento feminista, pero también podemos hablar, viendo más atrás la historia, del movimiento contra la esclavitud, digamos. Todo eso fueron generando todos los mecanismos, digamos, de derechos que tenemos hoy. ¿A raíz de qué? De la acción colectiva, digamos, de las comunidades, de los pueblos frente a situaciones extremadamente de vulneración. Ajá. Y acá, a mí me gusta charlar un poco más con la gente. Los invito a ver este breve video para ver si podemos reflexionar con lo que dice el filósofo. Sí. Bien. Deme un segundo, ya lo busco. No tengo internet. Bueno.
Esto lo van a encontrar en YouTube también, así que no será un problema. Lo había puesto en el Power, pero el formato es incompatible. No. Acá salta un automático. Te dejo acá. Bien. Por ahí un poco la idea ahora es que ustedes me comenten, acá él habla claramente de las aulas como campos, digamos, posibles de modificación y cambios, digamos, pero yo pensaba, ¿las vecinales también pueden ser campos? Esta frase, ¿no?, que dice, a ver, acá lo puse en grande. Bueno, se me desconfiguró de nuevo. Seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no?